Bueno, sigamos entonces. Por ejemplo, estábamos hablando de la parte de las ventajas, ¿verdad? Hablamos de, en este caso, las ventajas en cuanto a las bases de datos. La parte de la consistencia, la parte de nos permiten compartir datos, la parte del mantenimiento, el mantenimiento de los estándares. Cada gestor, ¿verdad?, de bases de datos, pues va a mantener sus estándares, sus políticas, sus propias características como tal. Entonces, gracias a esto, pues se permite una integración más, más sencilla en este caso de la información, cuando se respetan los estándares propios de cada uno de los gestores de bases de datos. En este caso, pues estos estándares los establece, ¿verdad? O son establecidos a nivel de la empresa, en este caso, y pueden establecerse sobre un formato a partir de los datos para facilitar su intercambio. Es decir, media vez se estandarice el manejo de la información por medio de los sistemas administradores de bases de datos, pues a la larga se puede mantener o se le puede dar un mantenimiento a la información, ya sea en un formato nacional o un formato internacional. Y eso mismo pasa con la parte de los lenguajes de programación. Como tienen un estándar y manejan una estructura, pues de cierta manera, en cualquier parte del mundo puede ser en este caso interpretado lo que ustedes vayan a trabajar dentro de un lenguaje. Y eso es algo muy útil, la parte del manejo de los estándares. Porque de cierta forma permiten la manipulación y facilitan este cambio, el intercambio de información o el intercambio de los mismos datos. Entonces, una empresa puede a la larga ser nacional o puede ser en este caso internacional. Y eh, de cierta forma, las personas pueden conectarse al mismo sistema, manejar o manipular la misma información sin ningún inconveniente. Eh, Otra de las ventajas en este caso es la mejora de la integridad de los datos. Ya sabemos que en la parte de archivos, pues la parte de la integridad de datos, pues de cierta manera tenía un poco de dificultades, ¿verdad? En este caso, pues la parte de la integridad, al hacer referencia al trabajo con las bases de datos, nos hace referencia a la parte de la validez y la consistencia, en este caso, de los datos almacenados dentro de ella. La integridad, en este caso, dentro de una base de datos, pues va a hacer referencia a las diferentes restricciones o reglas, en este caso, que no se pueden violar, ¿verdad? Es decir, las reglas que debemos seguir para que la información se mantenga íntegra. Entonces, los sistemas gestores de bases de datos vienen o tienen establecidos, en este caso, todas esas restricciones o reglas que van a permitir mantener la integridad de los datos dentro de la base de datos. Estas reglas, pues, se pueden aplicar tanto a la información, ¿verdad? O en este caso a los datos que estamos trabajando, como a las diferentes relaciones que vayan a existir dentro de ellos. Entonces, quien se debe encargar de mantener todas estas restricciones y reglas específicamente en cuanto al cumplimiento del manejo de la información, va a ser el sistema gestor de bases de datos. Entonces, media vez se cumplan con las restricciones o reglas, pues la integridad de la información se va a mantener. Entonces, ustedes van a encontrar que cada gestor de bases de datos, pues va a manejar sus propias políticas y eso lo vamos a ir trabajando con respecto, se vaya viendo la parte práctica. Otra cuestión importante de los gestores de bases de datos es la parte de la mejora de la seguridad, ¿verdad? Hoy en día, pues es necesario que la parte de la seguridad de las bases de datos pues, sea bastante efectiva y eficiente. Entonces, la seguridad en este caso de las bases de datos podemos considerarlo como la protección, ¿verdad? De la misma base de datos frente a usuarios no autorizados. Entonces, el tratar la manera de restringir el acceso a todos los usuarios
es muy importante. Por eso yo les mencionaba hace un momento que al final de cuentas, quienes van a manipular la información son todos los usuarios, en este caso, que tengan autorización para poder manipular. Entonces, parte de la parte de la seguridad de las bases de datos es en este caso todas aquellas normas o medidas de seguridad que de cierta manera resguarden la integridad de los datos en los sistemas de bases de datos. Ahora, si el sistema gestor de base de datos no tiene buenas políticas o normativas de seguridad, los datos se van a volver más vulnerables. En este caso, y eso es debido a que se están manejando ya sea malas políticas en cuanto a la seguridad o malas políticas en cuanto al acceso de la información. Y aquí, pues, en la parte del acceso a la información, pues no solo va a depender de las mismas políticas de seguridad que mantenga el sistema gestor de base de datos en cuanto a acceso, sino que también van relacionados a las políticas y normativas de seguridad que la misma empresa puede proveer en cuanto a quién tiene los accesos como tal. Entonces, esos dos van ligados, ¿verdad? En la parte de otra de las ventajas sería la mejora en la accesibilidad de los datos, ¿verdad? Muchos de los sistemas gestores de bases de datos pues proporcionan lenguajes de consultas en este caso o también nos proporcionan algunos generadores de informes que van a permitirle a los usuarios en este caso hacer cualquier tipo de consulta sobre la información que se tiene almacenada y esta pues sin que sea necesario que un programador por ejemplo escriba una aplicación que realice la tarea. Cuando ustedes crean aplicaciones pues de hecho esas aplicaciones o esos programas están basados en cuanto a los requerimientos del cliente y si manejan bases de datos, el cliente les va a indicar la X cantidad específica de informes que necesita que se requiera que el sistema genere. Entonces, por eso es que dice que ya un usuario no va a necesitar la ayuda de un programador para poder, en este caso, realizar las tareas, porque simplemente ya vienen definidos de acuerdo a los requerimientos de lo que el cliente pide. Los sistemas gestores de bases de datos hoy en día pues mejoran la parte de la productividad, ¿verdad? Ya que estos de cierta manera pues proporcionan muchas más funciones, ¿verdad? Que lo que se podía trabajar con la parte del sistema de archivos. En este caso, pues de cierta manera los sistemas gestores de bases de datos nos van a proporcionar todas las rutinas necesarias para el manejo de ficheros típicos, ¿verdad? En este caso. Y el simple hecho de venir y disponer de diferentes funciones que permitan al programador mejorar o centrarse en mejorar las funciones específicas de la información que estamos manejando y que los usuarios en este caso pues, puedan trabajar con el acceso a la información sin preocuparse de los detalles, eso permite una mejora en la parte de la productividad. O sea que los sistemas gestores de base de datos a la larga van a ahorrarle tiempo y trabajo a los programadores y estos a su vez van a mejorar el trabajo y también la parte de la actualización y la integridad de la información que los usuarios van a estar controlando. También los sistemas gestores de bases de datos pues mejoran la parte del mantenimiento como tal, ¿no? Parte del por qué surgen las bases de datos es esto del mantenimiento de la información. Si ustedes recordarán, yo mencioné que los sistemas de archivos en su momento se generaban mucho problema a la hora de estar dándole mantenimiento a la información, estarlo actualizando. En cambio, hoy en día, los gestores de bases de datos pues permiten de cierta manera dar mantenimiento a la información que nosotros tenemos sin mayor inconveniente, ¿verdad? Y esto es debido a que los sistemas gestores de bases de datos mantienen una independencia de los mismos, ¿verdad? Y esto simplifica el mantenimiento de las diferentes aplicaciones que se tienen o que tienen acceso, en este caso, a las bases de datos. Otra situación que vamos a tomar en cuenta es el aumento de la parte de la concurrencia de la información, ¿verdad?
Y esto lo que nos permite es que varios usuarios puedan acceder simultáneamente al mismo fichero o a los ficheros que se tengan dentro de las bases de datos. Y eso también es posible, ¿verdad? Eh, de cierta manera que el sistema gestor de base de datos va a permitir ese acceso simultáneo sin que se interfieran entre ellos y que no se pierda la información o que no se pierda la integridad. Anteriormente, por ejemplo, un archivo era compartido en red, pero no podían accesar varias personas al mismo archivo y prácticamente lo tenían que hacer como que una especie de cola de espera. O sea, si yo venía y abría el archivo, yo iba a trabajar ahí. Y otra persona que intentara acceder a él no iba a tener el acceso hasta que, por ejemplo, yo terminara de utilizarlo. Hoy en día, los sistemas gestores de bases de datos permiten el manejo de la misma información y los van actualizando. Entonces, esto hace que yo tenga acceso simultáneo al mismo archivo y el mismo gestor de base de datos va, va en este caso a mantener o va a permitir el trabajo simultáneo, pero también va a mantener el resguardo de la información y la integridad como todo. La integridad que es muy importante, ¿verdad? Entonces prácticamente los gestores de bases de datos van a gestionar el acceso concurrente a la base de datos y van a garantizar prácticamente que no ocurran problemas de este tipo entre los diferentes usuarios que están accediendo a la información. Esa es, esa es la parte del aumento de la concurrencia. O sea, los sistemas gestores de bases de datos mantienen eso. Otra característica importante, otra ventaja importante de los sistemas gestores de datos es que nos permiten mejorar la parte de las copias de seguridad. Eh, a la larga, pues se pueden programar estas copias de seguridad o el mismo gestor de cierta manera va creando eh, los backups o las copias de seguridad de las bases de datos que nosotros tenemos. Ya en un ambiente laboral, por ejemplo, pues, los usuarios van creando copias de seguridad diarias y esto es importante ya que si en algún momento, por ejemplo, se da algún tipo de percance y se pierde la información, la copia de seguridad viene automáticamente y respalda la información que se perdió. Entonces, eso es muy importante, tener la capacidad de poder generar una copia de seguridad de la información del día por si se da algún tipo de percance en algún momento. Así como hay ventajas, también tenemos desventajas en la parte de las bases de datos. Y como todo, siempre va a tener algún tipo de problemas y eso debemos considerarlo nosotros. Ah, por ejemplo, los sistemas gestores de base de datos hoy en día pues simplifican muchas cosas, pero también a la larga generan lo que se le llama complejidad y eso sería una de las primeras desventajas de las bases de datos. A la larga, los sistemas gestores de bases de datos pues pueden llegar a ser programas muy complejos, ¿verdad? Pero con una gran funcionalidad en este caso. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos estar claros en el sentido que debemos comprender muy bien las funcionalidades de estos sistemas gestores de bases de datos para poder realizar un buen uso de ellos. De lo contrario, lo que va a pasar es que nuestro sistema va a perder funcionalidad si nosotros no entendemos la complejidad con lo que estamos trabajando. Eh, Otro de los problemas que puede darse o las desventajas en este caso es el costo del equipamiento adicional como tal. Cuando se adquiere un sistema gestor de base de datos se debe tomar en cuenta que se debe o se hace necesario en este caso adquirir más espacio de almacenamiento y eso involucra a la larga mayor costo. Entonces, si la empresa necesita alcanzar metas o objetivos altos, entonces va a ser necesario que adquiera más máquinas o que adquiera en este caso máquinas que tengan la capacidad para poder manipular y manejar toda la información, en este caso eh, del sistema gestor de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos, como ustedes ya vieron, a la larga van a permitir el acceso de muchos usuarios, pero también van a integrar todas las diferentes actividades que estos tienen.
Y eso hace referencia al esquema que les mencioné. Por ejemplo, está el departamento de ventas, de compras, o en este caso el departamento, por ejemplo, de contabilidad, y todo está relacionado al sistema gestor de base de datos, y este lo administra o administra la información y guarda todo en un sistema como tal. Entonces todo está integrado y eso hace que también necesiten mejorar las características de tanto los equipos como las características del software, es decir, hardware y software, y eso involucra costos. Otra situación, es cierto que los sistemas de base de datos previenen muchas cosas, pero no son 100% vulnerables a los fallos, ¿verdad? Es decir, todo está centralizado en un sistema gestor de base de datos, pero como todo está también centralizado ahí, a la larga lo hace ver como una desventaja, es decir, hace que el sistema de cierta manera sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse, porque toda la información está centralizada ahí. Se está manejando bastante información, se está manejando información de diferentes departamentos dentro de una empresa, y es por eso que a la larga también se convierte en una desventaja para el sistema gestor de base de datos, porque está manejando mucha información y eso lo convierte de cierta manera en un sistema un poquito más vulnerable con esto. Y es por eso que a la larga los mismos sistemas gestores de bases de datos tienen las opciones de los backups, ¿verdad? Entonces yo no sé en qué momento pueda venir el sistema y tener algún tipo de fallo, se pierde algo de información o no se guardó algún tipo de información. Entonces un backup de la información me va a ayudar a mí a restablecer. Entonces, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas los sistemas gestores de base de datos. Bueno, ya más adelantito nosotros vamos a ir viendo que las tablas como tal dentro del sistema gestor de base de datos tiene diferentes tipos de campos, ¿verdad? Y también vamos a encontrar diferentes tipos de bases de datos. Por ejemplo, MySQL, el PostgreSQL, Oracle, por ejemplo. También se podría mencionar como pequeño sistema a la larga gestor de base de datos Access de Microsoft, pero a la larga pues es simplemente para un ambiente no tan profesional, ¿verdad? No se utiliza para grandes cantidades de información como MySQL, Postgres o Oracle, ¿verdad? Entonces, el SQL Server también es otro que debemos nosotros considerar. Vamos a encontrar también que existen diferentes modelos entidad-relación y las estructuras de las bases de datos como tal, pues vamos a ir trabajando. Cuando hablamos de sistemas de gestores de base de datos, también debemos tomar en consideración las propiedades, en este caso, como las propiedades ACID. Y ACID en este caso significa atomicidad, consistencia, ¿verdad? Son las abreviaturas prácticamente, son las letras de estas cuatro palabras. La atomicidad, consistencia, aislamiento y la durabilidad. Estas, eh, estas propiedades prácticamente eh, es algo con lo que los sistemas gestores de bases de datos deben tratar prácticamente. Cuando hablamos de la parte de la atomicidad, esto hace referencia a las transacciones específicamente. Es decir, cada transacción puede ser todo o nada. Es decir, si una parte de la transacción falla, todas las operaciones de la transacción fallan. Y por lo tanto, la base de datos no sufre cambios. Por eso es que está el término todo o nada, ¿verdad? O llegan completas o no llegan completas. Un sistema, por lo tanto, puede ser considerado atómico y ésta tiene que garantizar la atomicidad en cualquier operación y situación, incluyendo fallas de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. Es decir, nosotros debemos tomar en cuenta que si estamos trabajando en algún tipo de transacción en ese momento, cuando se dé algún tipo de percance, por ejemplo, se va la energía eléctrica,
Si la información no había llegado completa, pues simplemente se cancela. No llegó, no se realizó la transacción. Pero si se logró llegar la transacción o si se logró realizar la transacción y esta ya está completa, pues entonces el sistema sí va a permitir el poder guardarlo. Por eso es que se utiliza el término todo o nada. No puede llegar una parte de la información y validar la transacción como tal. Debe llegar completa. A eso hace referencia la atomicidad. La parte de la consistencia. En este caso, la consistencia nos va a asegurar que cualquier transacción llevará, en este caso, a la base de datos de un estado válido a otro estado válido, ¿verdad? Entonces, debe mantener la parte del estado y debe mantener la validez. Es decir, cualquier dato que se escriba en la base de datos tiene que ser válido, ¿verdad? De acuerdo a todas las reglas que se han definido dentro del mismo gestor de base de datos. Entonces, cuando estamos manejando, por ejemplo, la parte de los constraints, la parte de los triggers o cualquier otra combinación en cuanto a los procedimientos de este tipo de información, debemos considerar que los datos sean válidos. Entonces, el sistema gestor de base de datos, a partir de la CID, debe considerar en este caso que la atomicidad y la consistencia se den. La parte del aislamiento, por ejemplo, eh, lo que permite hacer el aislamiento es asegurar, ¿verdad? Que en este caso la ejecución concurrente de las transacciones se resulta en un estado del sistema que se obtendría si estas transacciones fueran ejecutables una tras otra. Y esto lo que nos permite decir prácticamente es que las transacciones estén aisladas entre sí. Por eso es aislamiento, ¿verdad? Cada transacción debe ejecutarse en aislamiento total. Un ejemplo ahí, por ejemplo, si tenemos una transacción 1 y una transacción 2 y estas se ejecutan concurrentemente, ¿verdad? Luego cada una debe mantenerse independiente de la otra. Entonces, por eso es que se le llama, o sea, se le da la palabra aislamiento. Se van a ejecutar concurrentemente, pero cada una es independiente de la otra, no están vinculadas. Y la durabilidad, por ejemplo, eh, esto significa que una vez que se confirme una transacción, quedará prácticamente persistida. Es decir, va a haber persistencia ahí, incluso antes de eventos como pérdida de alimentación eléctrica, errores o caídas del sistema. ¿Qué significa esto? Inició todo el proceso, pero se fue la energía eléctrica. Entonces, el sistema lo que hace es que mantiene el proceso como tal. Cuando regresa la energía eléctrica, esta va a terminar su proceso. Entonces, por eso es que se habla de la propiedad de la durabilidad. Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros las 4 propiedades, en este caso que hacen referencia a la CID, y esto es parte de los sistemas gestores de bases de datos. ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, voy a explicar en qué consiste el primer proyecto. El primer proyecto van a crear ustedes un pequeño programa, en este caso, que guarda información en la parte de archivos de texto, ¿sí? Yo creo que a inicios del curso estábamos hablando de qué lenguaje iban a utilizar y quedamos que iban a utilizar como el lenguaje de programación Java, ¿verdad? Así había sido, ¿verdad? Entonces yo les voy a estar subiendo el enunciado del proyecto, lo voy a estar subiendo a la plataforma y ahí les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Prácticamente van a trabajar como un proyecto que, en este caso, simule algunos procesos eh,
Puede ser ya sea de un sistema de inventarios o puede ser un sistema, en este caso, que maneje una especie de mini cajero. No es un cajero como tal, pero yo ahí les voy a hacer referencia a lo que quiero que trabaje. Este como tal debe guardar la información en archivos de texto para que así pongamos en práctica la primera parte de archivos. Y más adelante este pues ya lo van a desglosar y lo van a trabajar ya en un proyecto que guarde la información en bases de datos como tal. Entonces vamos a tener prácticamente de un proyecto dos. Primero trabajándolo a partir de archivos y después trabajándolo con bases de datos. Pero yo les voy a estar subiendo el enunciado del proyecto como tal a la plataforma para que ustedes lo puedan ver y así el próximo día ustedes puedan hacerme las consultas necesarias. También el día de hoy les voy a estar dejando les voy a preparar una actividad que van a estar trabajando y así la logran trabajar el día viernes, ¿verdad? Entonces recuérdense que los viernes los estoy dejando como parte práctica. Entonces me dedico a darles clases lunes y martes y el viernes lo trabajamos como la parte práctica. Entonces les voy a estar subiendo la actividad propiamente de la semana y el enunciado del primer proyecto. Ese lo van a ir entregando por fase. O cada semana les voy a estar pidiendo los avances de como tal, pero yo ya les voy a ir especificando también qué es lo que necesito que entreguen cada semana. Y entonces así no voy a estar, en este caso, saturándolos con tantas actividades, sino que les voy a estar pidiendo entregas por semana para que, o una que otra actividad pequeña individual adicional, pero para tratando la manera de no saturarlos tanto y que puedan lograr avanzar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Les parece? Sí, ingeniero. Bueno, Fíjese, voy a subir el archivo en un rato, como les decía, lo leen y cualquier cosita me escriben o ya me preguntan el próximo día. Sí. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy. ¿Les parece bien? La próxima semana terminamos con lo que falta esto de bases de datos. Ya lo que viene es hablar específicamente de la parte de los tipos de datos, cómo crear tablas. Ya empezamos con SQL tal. Instalen SQL, ya les había mencionado eso. Y así ya empezamos a trabajar de lleno, ¿verdad? Bueno, ustedes. Cualquier cosita, como les digo, me escriben ahí al chat. Estamos ahí en contacto siempre. Pasen feliz día. Platicamos entonces. les di- Se gracias, cuidan. Inge, igualmente. Bendiciones, cuídense. Gracias, igual.